Lady Joana Amador Robles de Villanueva Casanare. Tenemos la definición del problema donde tenemos que averiguar qué cantidad de químico P y de químico Q maximizan las contribuciones a las utilidades totales. En la construcción del modelo tenemos tres restricciones, las cuales fueron dadas en porcentajes, pero las pasamos a decimales para poder resolverlas. En la primera tenemos la cantidad de pigmento de 20 kilos, en la segunda 21, en la tercera 5 kilos y en la cuarta restricción de no negatividad. Para resolver las restricciones reemplazamos X por 0 para resolver y X y Y por 0 para resolver X, lo que nos da que X es igual a 50 y Y igual a 40. En la segunda restricción vemos que X es igual a 35 y Y igual a 70 y graficamos. En la tercera restricción no tenemos X, por lo que solamente graficamos Y, que es igual a 25. Vamos a trabajar solamente en el cuadrante positivo. Tenemos nuestra región factible que la vemos de color azul. De ahí, de esa región, tenemos que sacar nuestro punto óptimo. Escogimos unos ingresos de 2800, Z siendo 2800, podemos sacar que X es 70 y Y es 35. Ya podemos decir cuál es nuestra solución óptima, los puntos 20,25. Vamos a hallar el punto exactamente donde se intersectan las rectas. Resolvemos la ecuación número 3 y nos da como resultado que Y es igual a 25. Resolvemos X en la ecuación número 1 y nos da que X es 18,75. Vamos a validar este modelo, entonces reemplazamos en nuestra ecuación X y Y nos da como resultado 2750. Reemplazamos en cada una de las restricciones y vemos que efectivamente con estos puntos las restricciones se cumplen, dándonos como resultado que la cantidad de químico P para maximizar las utilidades debe ser de 18 kilos y la del químico Q debe ser de 25 kilos.